prendido a tu botella vacía, esa que antes siempre tuvo gusto a nada, apretando los dedos. La voz a ti de vida, un programa de la Asociación Cultural Naufragio. A ese paravalanchas. Buenas tardes, estamos en un programa más de La Voz a ti de vida, desde el estudio de Radio Atalaya de Cabra y mediante la colaboración de la Asociación Cultural Naufragio. En esta ocasión vamos a realizar un programa en el que vamos a hablar con una de las grandes poetas de Córdoba, grandes poetas vivas, como es Juana Castro. Después hablaremos con uno de los grandes, también, de esa juventud, estudiosos, grandes de la heráldica, como es José Manuel Valle. Y hablaremos también un poquito sobre la felicidad. Y todo esto, siempre, como últimamente me gusta hacer en este programa, partiendo de un haiku de Lara Cantisani. Míralo desde dentro. En el secreto no hay secreto. Y ese secreto que hemos desvelado aquí, que es el contenido de este programa, pues para ese secreto me van a acompañar y lo van a compartir Beatriz González. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Manuel. Y José Manuel Pozo. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Manuel, Beatriz y todos nuestros oyentes. Pues, para empezar a conocer un poco más a Juana Castro, vamos a escuchar un poema en la voz de Beatriz González. En la hora terrible, solo el silencio solo, ni un leve respirar. El aire como un sapo, inmenso sobre el mundo. ¿Qué esperan? ¿Qué esperamos sin resuello, en el día de la devastación? Donde el agua, la sombra, que de los tantos trinos, de la garganta ardida de los pájaros. No más, tan solo el gran esfuerzo, su manto poderoso, ahogando la mañana, y el relente vencido en nuestras bocas. Juana Castro nació en Villanueva de Córdoba, Los Pedroches, en 1945. Es autora, entre otros, de Arte de Cetrería, Fisterra, Del color de los ríos, Los cuerpos oscuros o No temerás. Correspondiente de la Real Academia de Ciencias, Bellas Artes y Nobles Artes de Córdoba, es columnista, maestra, crítica literaria, madre y abuela. La antología Alada mía, La extranjera o Heredad, seguido de Cartas de enero, fueron dando noticia de su obra. Obtuvo la Medalla de Andalucía en 2007 y el Premio Nacional de la Crítica en 2010. Y la tenemos aquí al teléfono para hablar con ella. Muy buenas tardes, Juana. Hola, buenas tardes. Queríamos preguntar en primer lugar qué cualidades debe tener la poesía para usted. Pues para mí tiene que tener primero música, es decir, ritmo. El ritmo, porque los poetas actuales hemos prescindido de la rima, pero para mí el ritmo es importante, porque si se deja y se escribe como si fuera prosa, pues entonces no deja de ser retazos de renglones cortados. Y luego tiene que tener también un cuidado de escritura con el lenguaje. No quiere decir que tenga que ser con palabras cultas, sino que tiene que haber un equilibrio y que la poesía siempre debe transmitir belleza, emoción y descubrimiento. Un descubrimiento por la disposición de las palabras que nos tiene que llevar a un conocimiento nuevo. Y eso se consigue trabajando con el lenguaje. Muy bien, estoy de acuerdo, además, con esas cualidades. Y además la encontramos en Antes que el tiempo fuera, uno de los libros que hemos traído aquí a este programa. Y después de la lectura quería preguntarle, ¿qué se esconde en Antes que el tiempo fuera? ¿Qué se esconde bajo la imagen de la Amaltheus? Pues el Amaltheus es el nombre de un fósil, porque al ir hacia atrás en el tiempo, pues me encontré con este fósil y representa... para mí representa pues eso, lo que está antes incluso que la humanidad, porque vivió en la era terciaria y se extinguió antes de que apareciera el ser humano en la Tierra. Entonces el Amaltheus es como el alter ego
que me acompaña en el recorrido por lo arcaico, que es tanto la Biblia como la historia del mundo y la intrahistoria, la de la propia familia, la del campo y la dehesa. Y lo que pasa es que Amalteu unas veces es la madre, otras veces es un ente masculino, puede ser también la hija, la encina. Es una especie de conciencia que acompaña y que a veces aprueba lo que se hace y otras veces no lo censura. Amalteu es también, yo qué sé, es muchas cosas. Claro, ¿no? tiene muchísima simbología. Yo he notado que tiene una simbología muy fuerte. Sí, es una metáfora de algo que, por ejemplo, es la parábola de los errores y de los aciertos humanos y llega hasta la transformación de la naturaleza, cuando en un poema que se llama Bóveda Celestial, pues alguien, que es Amalteu, se arrastra por el suelo porque ha confundido, cree que lo que ve en el cielo son las estrellas y resulta que es el alumbrado eléctrico de una urbanización. Y entonces aquí también Amalteu está siendo testigo de este cambio climático que tenemos, por el cual se encuentra con que ella está tan confusa, ella o él está tan confusa, que en lugar de arena lo que se encuentra es con el asfalto, cuando está buscando las estrellas. Muy bien. ¿Es el tiempo uno de los motivos esenciales de este libro? ¿Lo es de la poesía en general? Sí, claro, el tiempo aquí es importante porque a través de primero ir situarme antes del Big Bang, en el momento de la creación y de la formación del mundo, y luego se hace un recorrido por la historia con mayúscula del mundo, pero también por la otra historia de la familia, del campo, de la dehesa de los Pedroches, y luego pues simboliza también el envejecimiento. Lo digo en el libro, en la presentación de Amalteu, que simboliza la fragilidad tanto como la vejez, porque llega un momento que el tiempo sabemos que nos sobrepasa, y dentro de la poesía yo creo que también ha sido y sigue siendo. Ya dijo Machado que la poesía era palabra esencial en el tiempo, pero para mí sobre todo es la presencia de la muerte, el tiempo. No es lo mismo ahora la conciencia que tenemos de la muerte como la que tenían en la prehistoria, por ejemplo, porque entonces podía una persona morir accidentalmente de cualquier cosa y joven, pero ahora la mayoría morimos de mayores y vivimos por lo general muchos años, pero si la muerte nos toca de cerca en un ser querido o en un hijo o en una nieta, como ha sido mi caso, pues entonces es cuando nos damos cuenta y de verdad empezamos a creer en que existe la muerte. Y por otra parte, el tiempo también es el ser consciente y transmitir el tiempo en el que el poeta escribe, que en mi caso, en el caso de este libro, aunque es remontarse hace mucho tiempo, pero llega hasta la actualidad y también se ocupa de temas que son candentes ahora mismo. Hola, buenas tardes, Juana. ¿Qué pasa? Hoy día se está ¿Me estoy alargando demasiado?
No, estamos perfectamente encantados con su exposición. Le quería comentar, hoy día se está reivindicando mucho la literatura femenina, la voz silenciada de muchas mujeres en el pasado, se están creando certámenes literarios para mujeres. ¿Usted cree que la poesía escrita por mujeres está hoy suficientemente reconocida? Pues está más reconocida que en el siglo pasado, más que en el siglo XX y que en otros siglos, por supuesto, pero no hemos llegado todavía al equilibrio. Hay una poeta, mujer, tiene que ser muy, muy buena para acceder a un premio o a un reconocimiento, que tiene que ser más buena que un hombre, ¿no? Hay una ley de igualdad que también dice que se debe velar porque en cada ámbito, incluido el arte y la literatura, se dé la necesaria igualdad, pero no hay más que mirar en un buscador los premios nacionales para ver que no hay un reparto equitativo, porque me parece que en los últimos 25 años han tenido el Premio Nacional de Poesía pues 5 o 6 mujeres, ahora quizás son 6. Y entonces, pues la proporción no hay más que verlo así, ¿no? Es un ejemplo. Y sin embargo, la poesía que escriben las mujeres, por venir por hacer una mirada nueva, que no es la de la tradición, que es totalmente masculina, pues parece que en teoría por lo menos, y quizás se está viendo también en la práctica, que puede aportar esa visión nueva que puede ser la renovación de la literatura y de la poesía. Pues Juana, muchísimas gracias por atendernos y espero que nos veamos pronto. Bueno, gracias a ti, Manuel. Gracias por atendernos, Juana. Un abrazo muy fuerte. Un abrazo. Hasta luego. Y llegado este momento, pues haremos una pausa musical en la que escucharemos a otra gran voz, Adriana Varela, que interpreta uno de los poemas más conocidos de Pablo Neruda, el premio Nobel chileno, Me gustas cuando callas. Me gustas cuando callas, porque estás como ausente y me oyes desde lejos y mi voz no te toca. Parece que los ojos se te hubieran volado y parece que un beso te cerrara la boca. Como todas las cosas están llenas de mi alma, emerges de las cosas, llena del alma mía. Mariposa de sueño, te pareces a mi alma y te pareces a la palabra melancolía. Me gustas cuando callas y estás como distante y estás como quejándote, mariposa en arrullo, y me oyes desde lejos y mi voz no te alcanza. Déjame que me calle con el silencio tuyo. Me gustas cuando callas, porque estás como ausente, distante y dolorosa, como si hubieras muerto. Una palabra entonces, una sonrisa bastan, y estoy alegre, alegre, de que no sea cierto. Déjame que te hable también con tu silencio, claro como una lámpara, simple como un anillo. Eres como la noche, callada y constelada. Tu silencio es de estrella, tan lejano y sencillo. Me gustas cuando callas y estás como distante y estás como quejándote, mariposa en arrullo. Y me oyes desde lejos y mi voz no te alcanza. Déjame que me calle
el silencio tuyo. Me gustas cuando callas porque estás como ausente, distante y dolorosa, como si hubieras muerto. Una palabra entonces, una sonrisa bastan, y estoy alegre, alegre de que no sea cierto. La última nota que nos da Valera sobre la literatura alemana, procedente de su estancia en Frankfurt 10 y 11 años después, ofrece una nota discordante con sus explicaciones anteriores, aunque en todo caso no hay contradicción alguna. Antes hablaba de lo mucho que se escribe y se publica en Alemania. Ahora se dice que se lee poco y sin criterio propio. Le cuenta a Gumersindo que se lee menos que en España y se ignora a los principales poetas, siendo este desconocimiento suplido por el respeto a la autoridad, a todo tipo de autoridad. Este hace que en el campo de la literatura, una vez establecida la reputación de un escritor, todos lo veneren y aún adoren sin entenderle ni leerle, como si una gloria de la madre patria. Yo creo, prosigue, que aquí son adorados Schiller y sobre todo Goethe. Schiller está más al alcance del público. Sus obras son más leídas y comprendidas. Goethe es adorado porque así lo ha dispuesto la crítica. De Heine, sin embargo, se desconoce todo aquello que no ha sido musicado. Desde su muerte, añade, no se ha levantado en Alemania poeta alguno que pase de una estimable, aunque incolora, e insignificante medianía. El fragmento que hemos escuchado en la voz de José Manuel Pozo pertenece a la obra Tras el oro del Rin, de José Manuel Valle Porras, que este último viernes, 29 de marzo, se presentó en el Instituto Aguilar y Eslava. José Manuel Valle nació en Cabra en 1980, ha publicado el libro El rumor de las piedras y está próximo a aparecer otro con motivo de haber ganado un certamen de ensayo en Osuna sobre la heráldica de Lucena. Él es un especialista en esta temática porque el rumor de las piedras también trata sobre la heráldica de Cabra concretamente y la genealogía. Es muy querido Naufragio porque es uno de los creadores de la asociación Naufragio, uno de los fundadores, además también de la revista Saigón. Fue quien durante la primera etapa, desde el año 2004 al año 2008, estuvo ocupándose de que pudiera salir periódicamente o con cierta periodicidad, y hemos podido hablar con él a través de una grabación sobre este libro, cómo ha surgido, sobre lo que trata. ¿Cómo surgió el libro Tras el oro del Rin? El origen de este libro fueron unas lecturas que realicé hacia los años 2006-2007, cuando todavía era un opositor para conseguir una plaza de profesor de secundaria. Por aquel tiempo, no sé si fue en Madrid, en un mercadillo de libros de segunda mano, cayó en mi poder un viejo libro de Espasa que contenía una compilación de artículos que escribió el periodista Julio Camba durante los años que pasó en Alemania como corresponsal. Y a partir de la lectura de ese libro, que me resultó bastante entretenida, por otra parte, surgió la idea de escribir una especie de ensayo sobre la visión que tenían varios españoles que en la misma época de finales del XIX, principios del XX, hubiesen ido a Alemania y hubiesen dejado testimonio escrito de su experiencia allí, de su viaje. Un ensayo, como digo, sobre la visión que estos diversos autores españoles, arrojaban sobre Alemania y también, claro, sobre lo que ellos o los españoles o la búsqueda de nuestro país en Alemania, qué era, qué representaba, qué significaba para nosotros y qué podía aportar Alemania a España. Y bueno, a partir de ahí inicié la búsqueda de varios libros. Por ejemplo, compré más tarde Los recuerdos de viaje, la edición de 1920 de Félix Díaz Mateo, que hoy día es el segundo libro más antiguo de mi biblioteca.
En el Centro de Estudio Valeriano de la Biblioteca de Cabra consulté las cartas de Valera, en concreto las referidas a su estancia allí en Alemania, y en diversas bibliotecas pues accedí a los demás libros que utilicé como fuente. Bueno, con esto pretendía hacer un ensayo, como digo, que junto con otros ensayos formara parte, a lo mejor en un futuro hipotético, de un libro, pero ocurrió que este ensayo se me fue de las manos, se hizo demasiado extenso. Así que finalmente, pues lo escribí en el verano de 2007, pero quedó allí en el cajón, aparcado. Volví a él de vez en cuando, hice alguna revisión, alguna ampliación, pero lo esencial es el mismo trabajo que escribí entonces y que ha permanecido hasta hace 3 meses, cuando finalmente he decidido sacarlo a la luz. Ramón de la Sagra, Juan Valera, Mariano Vázquez Gómez, Emilia Pardo Bazán, Ortega y Gasset, Julio Camba, Ricardo León y Félix Díaz Mateo son los autores que hablan de Alemania. ¿Tuvieron el mismo interés o motivación para escribir sobre este país? Bueno, el interés, la motivación de estos autores, el interés diverso. En algunos casos, estos autores van a Alemania o a la entonces Confederación Germánica, aunque bueno, ya simplemente la designaban como Alemania también en aquella época. Van obligados por alguna tarea profesional, me refiero, y en otros casos van por su propia iniciativa, por su propio interés personal. Quizá el caso donde hay un espíritu diletante y menos fervor personal y tampoco hay una obligación es el caso de la Pardo Bazán, que estaba en París y decidió hacer una escapada a la ciudad de los baños de Karlsbad, hoy Karlovy Vary en la República Checa. Y claro, pues eso la obligó a atravesar Baviera. En los otros casos el interés es mayor, el interés en Alemania. Bien, como digo, porque sea una visita obligada, que es el caso bien de Juan Valera, que era diplomático y fue enviado a Dresde y años más tarde a Frankfurt como representante de España, o bien porque fueran corresponsales de periódicos. Julio Camba lo fue de La Tribuna y de ABC, y para ellos trabajó de corresponsal en Berlín y en Múnich entre 1912 y 14. Y muy poco después, ya durante la Primera Guerra Mundial, Ricardo León fue corresponsal del Imparcial, también en Berlín. Y finalmente están los casos que yo creo más interesantes, porque son personas que acuden a Alemania porque algo les motiva, les mueve internamente a ellos. No es un trabajo, no es para ganarse la vida. Es, por ejemplo, Ramón de la Sagra, el primero de los autores que hacia 1842-43 va a Alemania, y lo hace simplemente para estar presente, por ejemplo, en una exposición de productos industriales alemanes en Maguncia, o para asistir a la inauguración del ferrocarril que une Colonia con Amberes, en la primera ciudad. Entonces quiere participar de las novedades de su tiempo, de los progresos de la industria, en este caso en Alemania. Otro caso muy interesante es el de Mariano Vázquez, que junto con otros amigos músicos y melómanos acude a diversas ciudades de lo que entonces era el Segundo Reich, Alemania y el Imperio Austrohúngaro. En el año 1883 acude a salas de conciertos, visita monumentos a músicos ya fallecidos, pero consagrados por sus obras. Y el tercer caso, y quizá el que podemos coger como simbólico de todos estos autores y de la obra que he escrito, es el filósofo Ortega y Gasset, que acude a Alemania precisamente para formarse en este campo como filósofo. Acude a Leipzig, a Berlín y a Marburgo hacia los años 1905, 6 y 7. Y su interés es, y lo dice explícitamente, encontrar en Alemania esa esencia de conocimiento, de cultura que luego permita o que luego pueda trasplantar a España para hacer que España renazca y resurja como un país moderno, como un país con una cultura valiosa. O sea que estos últimos autores yo creo que son los que le dan el jugo más importante, más interesante a la idea del ensayo, que ya más allá de comentar las obras,
es ofrecer esa visión y ese interés personal que España podía tener en Alemania, ¿no? Esa visión de Alemania, en conclusión, como la escuela que podía ser para España, para el progreso de España. El libro se presentó en Cabra el pasado 29 de marzo. ¿Dónde más será presentado? El libro se presentó el 29 de marzo en Cabra, en un marco hermoso que es el de la Biblioteca del Instituto Aguilar y Eslava. Y aprovecho para agradecer aquí a la Fundación Aguilar y Eslava, a la Asociación Naufragio, al Ayuntamiento de Cabra, su colaboración en el acto. 2 días después, el domingo 31, en la Feria del Libro de Córdoba. Y aún no sé la fecha, pero más adelante también estaré en la Feria del Libro de Madrid para firmar los ejemplares que alguien pueda querer comprar. Y bueno, no sé si en Córdoba, la ciudad donde resido actualmente, más adelante me plantea hacer también un acto de presentación. De momento no lo sé. Pues desde aquí agradecemos a José Manuel Valle la atención que ha tenido con este programa con motivo de la aparición de su libro Tras el oro del Rin. Y confiamos en que tenga una buena andadura y que en la Feria del Libro de Córdoba y de Madrid pues le vaya perfectamente. Y vamos a volver un tanto al inicio del programa porque se nos quedó un cabo suelto y vamos a contactar de nuevo con la poeta, con Juana Castro. La tenemos al teléfono. Hola, Juana. Hola. Pues segundas partes dicen que no fueron buenas, pero yo creo que aquí van a ser fantásticas porque nos va a leer un poema, ¿no es así? Sí, voy a leer el último poema del libro Antes que el tiempo fuera. Se llama Vislumbre. Y cuando ya la voluta estremecida le gana su presagio para entrar en el agua, unos nuevos colmillos le atizarán los pasos. ¿Tienes miedo, Malteus? Pequeño animalito, espiral de una hilaza refugiada en su concha. Fuiste madre y fuiste hija, pero solo mucho tiempo después de ser madre. Mira el último brillo del sol en las ventanas de las lejanas sierras. Mira tu pequeñez delante del ocaso, oh Malteus. Nadaste en aguas limpias, oceánicas, cuando tu juventud y el mundo. Y ahora solo polvo en la roca, solo forma de caracol perdido, solo un punto asomado sin red al universo. Sí, tienes miedo del tiempo, ese gigante con forma de muchacha que ya no reconoces. Ay, el tiempo y sus hipérboles que eran siempre tuyos, mientras la muerte siempre fue de los otros. Tienes miedo, Malteus, no lo niegues, por eso te acurrucas y él por detrás te abraza, te rodea, igual que cuando niña tiritabas de noche con los muertos y por la voz piadosa de tu madre se abría un hueco cerrado, pequeñísimo, entre ella y el padre, y se acallaba el miedo y se aquietaba el frío y te dormías como ahora en tu concha. De tu dique y tu vértigo solo esta forma fósil, tan solo la inscripción de lo que fue tu espacio. Descansa ya, Amalteus, en la valva vacía. Era tan solo el tiempo. Pues muchísimas gracias, Juana. Hemos dicho antes que nos viéramos pronto y nos hemos encontrado muy pronto, concretamente, en la onda. Así es. Pues nada, espero que sea así, de verdad. De acuerdo. Un abrazo muy fuerte. Un abrazo. Continuamos con el desarrollo del programa, ahora en la puesta en común que realizamos habitualmente desde Radio Atalaya de Cabra. Y en este caso vamos a hablar sobre la felicidad en la literatura, porque al fin y al cabo se puede ser feliz leyendo, pero también o encontrando en la lectura satisfacción. Yo no sé qué opinarán mis compañeros de mesa. Le voy a lanzar ya la primera pregunta directamente a José Manuel Pozo. Si él cree que ayuda a la literatura para lograr la felicidad. Indudablemente, yo creo que
los defensores de este programa de la literatura durante tantos años lo tenemos claro. Yo no concebiría la felicidad sin literatura, Manuel. Y eso subjetivamente lo noto porque echando la vista atrás y recordando momentos felices, mágicos, los asocio a libros y autores en concreto. La adolescencia, por ejemplo, la asocio a libros como A la historia interminable, al romancero gitano de Lorca, Campo de Castilla. La primera juventud la asocio a la primera lectura de Juan Marsé, que tanto me gusta, como el famoso, el queridísimo por mí Un día volveré. Los primeros años de la adultez a ciertos poemas ya como Gil de Viedma o Blas de Otero, con los que empatizaba un poquito más. Y hay una cosa muy curiosa que lo hablo siempre con mis más conocidos, con mi familia, que es que asocio la peor época de mi vida hacia los 32 años, cuando, como decía Winston Churchill, me mordió el perro negro. Creo que mis compañeros psicólogos saben a qué me refiero. Con dejar de leer. De hecho, mi mujer me lo decía, dice, lo que más me preocupa es que has dejado de leer. Así que no sé si yo era feliz porque leía o porque ya no lo era, no lo hacía. Había una relación ahí muy, muy estrecha entre la literatura y la felicidad. Por eso yo siempre recomiendo, lee y serás feliz, y si no eres feliz, pues lee, por lo menos podrás evadirte de esa realidad. Curioso la relación que ha hecho, me ha llamado muchísimo la atención. ¿Qué opinas, Beatriz? ¿Tú crees que la literatura ayuda para lograr, alcanzar la felicidad? Sí, definitivamente, porque, a ver, la literatura, por ejemplo, yo que soy joven y tal, a mí me ayuda a despejarme de los estudios, por ejemplo, o del estrés y tal. Y además es curioso que yo me engancho a los libros y tal cuando más exámenes tengo. Es como que, no sé, me relajo leyendo y tal. Y además aprendes muchas cosas nuevas que solo puedes aprender leyendo y tal. Y conoces nuevos autores, lees nuevas formas de pensar y, no sé, cosas así. Así que definitivamente pienso que conduce a la felicidad. ¿Y qué género literario crees que es mejor para expresar esa felicidad, Beatriz? Pues sinceramente creo que depende mucho del tipo de persona. Porque yo veo, la poesía lo veo como un género mucho más bello que la narrativa, porque es como más específica para expresar los sentimientos. Pero también, por otra parte, la narrativa puede reflejar tus sentimientos en un personaje e ir desarrollándolo conforme va pasando la historia y tal. ¿Y tú, José Manuel? Pues yo, a pesar de la diferencia de edad, coincido en muchas cosas con Beatriz. Yo creo que depende mucho del autor, incluso más que del género. No obstante, yo me inclino por la poesía. Yo creo que el lirismo de este género no tiene parangón en otros tipos de escritura. Es la expresión del interior por excelencia. Y aunque se intente incluso describir elementos naturales del paisaje, siempre se hacen con un tinte emocional, con un tinte subjetivo, un tinte interior. Así que si se quiere expresar la felicidad, como cualquier tipo de emoción o sensación humana, no se me ocurre otra forma mejor que la poesía. Muy bien. Y ya para terminar, y además siendo entre tu estudio, ¿no?, la psicología, ¿qué opinión te merece esa obra de autoayuda que generalmente dicen que su finalidad es ayudarte a ser feliz? Exactamente. Yo la verdad es que estoy un poco contaminado precisamente por mi formación. Yo recuerdo uno de los profesores que recuerdo con más afecto durante la carrera, Tomás Jesús Carrasco, que cuando le preguntábamos sobre determinados manuales, si uno decía que si él quería expresarnos que era muy malo, que no merecía la pena, decía, no, este es de autoayuda. este no lo lea. Y es que es verdad, cuando uno va a una librería y va a estas secciones de psiquiatría, psicología y encuentra estos libros, te molesta un poquito, ¿no? Porque se sale de lo científico, y es que, claro, la literatura, como otras áreas humanas, se ve contaminada por el capitalismo, por la necesidad de vender por vender. Y en general no hay tampoco que llevarlo a términos absolutos, pero en general estos libros lo que intentan es vender. Vender por vender. ¿Y cómo se vende? ¿Cómo se consigue que los lectores accedan a ese tipo de autoayuda? Pues ofreciéndole algo fácil, algo cómodo. Bueno, todos hemos escuchado, aprenda sin esfuerzo. El inglés en 1000 palabras, todo es facilito. Sea feliz con estas 4 reglas, como si eso fuese algo sencillo.
Así que, claro, a mí me parece que la autoayuda no puede llevarte a la felicidad tan fácilmente, porque para ser feliz eso exige un compromiso, un proyecto personal, tener unas ideas claras, incluso qué tipo de felicidad se quiere conseguir. Hay excepciones. Yo siempre tengo uno de los libros por ahí que estoy medio leyendo, medio terminando, medio buscando, que se salen de esa tónica de la poca calidad, porque esto de la autoayuda no es nuevo. Es nuevo como producto comercial. Pero autores como Schopenhauer, el famoso filósofo alemán, tiene un libro precioso que se llama, podría ser un manual de autoayuda perfectamente, La búsqueda de la felicidad. Que luego en las distintas ediciones las editoriales le han puesto subtítulo 50 reglas para ser feliz, como si el lector fuese tonto y no supiera qué es lo que va a encontrar dentro. Pero ese título, por ejemplo, sí es recomendable y sí ayuda a través de la filosofía de autores como Platón, como Spínola, a través de lo que Schopenhauer bautizó como la eudemonología, muchas reglas que ayudan a ser feliz. Y otros autores como Fromm tienen el arte de amar, que al final no son sino una serie de reglas para conseguir el objeto amoroso, pero de una forma culta. Pero son excepciones. En general, la felicidad no se consigue con 4 reglas que se encuentren en un libro, y generalmente lo que se intentan es vender por vender. ¿Y tú, Beatriz, qué opinas sobre estos libros de autoayuda? Pues la verdad es que comparto mucho su opinión. A ver, yo personalmente no he leído ningún libro de autoayuda, pero sí que he leído varias opiniones en internet y tal. Y creo que la única persona que puede conseguir la felicidad es uno mismo. Porque estos libros básicamente te presentan como un mundo ideal que mediante frases van a mejorar tu vida. Y no sé, leer algo que tú mismo te puedes decir, creo que no es necesario y tal. Y es cierto que en algunos casos a lo mejor te pueden llegar a animar con frases, pero también te hacen pensar más en el problema. Entonces va a llegar un momento en que solo vas a estar pensando en el problema, no vas a pensar en otra cosa. Entonces yo creo que de esa forma no se puede lograr la felicidad. Y no creo que estos libros te ayuden mucho o te solucionen un problema grave, porque para lograr la felicidad ya tienes otro género. Muy bien, pues muchísimas gracias por vuestra puntos de vista, ¿no? Que además coincide la mayoría de las veces. Pasamos ahora al siguiente punto de nuestro programa, que son las recomendaciones. Y voy ya que has hablado tú la última, pues tú vas a continuar. ¿Y qué libro nos recomiendas? Pues yo esta vez de teatro, Genial. que me leí hace un año, que es El mercader de Venecia, que es de Shakespeare, porque, no sé, me sorprendió que para la época este libro presenta la inteligencia de una mujer y cómo lleva más o menos el problema y lo soluciona. La verdad, yo es que no me lo esperaba. Y básicamente va de un hombre que ha apostado algo. Entonces, si no logra esa apuesta, tiene que dar una libra, y entonces tiene que ser la más cercana al corazón. Y entonces la mujer, que es la que resuelve este problema, lo hace de una forma muy inteligente y al final consigue que pues no tenga que hacerlo. Y José Manuel, ¿qué libro traes para recomendar? Bueno, ya que hablamos de las recomendaciones, me gustaría hacer una apreciación, porque en el anterior programa nos ocurrió algo que creo que no había pasado nunca, que recomendábamos por segunda vez el mismo libro. Pero claro, ¿cuál iba a ser? Un libro de, como no, de Raquel Lansero, de la que estamos enamorados en el programa. Y que ha conseguido el premio Andalucía de la Crítica. Efectivamente, y eso quería decir que no íbamos muy desencaminados en Naufragio, donde ponemos el ojo, ponemos la bala, y el Premio Nacional de la Crítica efectivamente ha sido para Andalucía. ella. Perdón, el Premio de Andalucía de la Crítica ha sido para ella y la felicitamos, porque sabemos que de vez en cuando nos escucha y está en contacto con nosotros. Bueno, mi recomendación, yo siempre digo que hay que también apoyar a la gente que tenemos alrededor, en nuestro entorno. Y muy cerquita de nosotros tenemos un gran poeta, un poeta en ciernes, que es muy jovencísimo, del año 95, que es Jorge Villalobos, que tuvimos la suerte de conocer no hace demasiado aquí en Cabra, porque venía acompañando a José Infante cuando le concedieron el premio de poesía a Ciudad de Cabra, a Toda una vida. Y lo recuerdo a Jorge Villalobos como una persona muy natural, así con una vocecita muy bajita, muy frágil, y dije, voy a darle una oportunidad.
Y me hice con un libro que se llamaba La ceniza de tu nombre, del que puedo decir que no estoy absolutamente decepcionado. Es un libro que se lee con muchísima naturalidad, que te atrapa en cada verso desde el principio, transmitiendo sencillez sin exenta de profundidad de lo que quiere transmitir. Es su segundo libro. Con el primero consiguió con su primera plaqué, mejor dicho, el premio Cero de poesía en Málaga. Con este, hablando del premio Andalucía de la Crítica, consiguió el premio Ópera Prima, y es un poeta muy a seguir, porque creo que tiene muchas cosas que aportar, mucha musicalidad, y lo que a mí me gusta dentro de la poesía, que es sencillez, como decía Concha García, una poesía que desde el principio te atrapa, que desde el principio entra, y que yo recomiendo encarecidamente a nuestros lectores. Jorge Villalobos, La ceniza de tu nombre. Muy bien, muchísimas gracias por esas recomendaciones. Vamos ahora a escuchar una grabación dedicada al libro Cuando no tenga presente, de Conrado Castilla, con quien ya hablamos aquí en este mismo programa anteriormente. Y desde ya pues quiero dar las gracias a Manuel Delgado, a Inma Granados, a José Manuel Pozo, a Verónica Iglesias y al mismo autor, Conrado Castilla, por haber prestado su voz. Cuando no tenga presente. Cuando no tenga presente, de Conrado Castilla. La poesía de Conrado Castilla nace de lo cotidiano y explora la propia intimidad en un continuo ejercicio de funambulismo sobre la superficie de un espejo mínimo que a través de la palabra sencilla se convierte en un mar sin límites. Francisco Nieva, desde el prólogo. Un amigo me saluda desde la otra acera. A ver si nos vemos un día de estos, me dice, al tiempo que arrecia la lluvia. Antonio Machado dijo que la poesía no es sino palabra en el tiempo. Palabra y tiempo, dos términos que se complementan y vuelven a dar sentido a la vida del poeta. Casi todos los días voy, al menos un rato, a las palabras. Unas veces buscándolas para crear un poema, y otras, las más, salgo al encuentro de versos de otros. La memoria trata de evocar el pasado, al sueño, que diluye lo real con lo posible y el futuro con lo imposible. Abro la mano al azar y me cae una gota de agua. Esa gota perdida me recuerda las tardes de mi infancia, refugiadas en la memoria. Quiero salir de las nubes grises que envuelven mi mente insomne y volar por una noche sombría. El título del libro, Cuando no tenga presente, ha sido tomado del último poema que, a modo de resumen, plantea ese miedo a perder el presente y la esperanza que durante buena parte de nuestra vida nos hace recorrer el camino que al cabo del tiempo nos llevará al final al que todos estamos abocados, pero que tanto tememos encontrar. De un día fui hoy y un futuro, que de vez en vez hacía con mis manos, dibujando caminos y soñando palabras, buscando primaveras que habrían de llegar. Pues seguimos en el programa de La Voz a ti de Vida desde Radio Atalaya de Cabra. Se ha incorporado a nuestra mesa, a los micrófonos, Verónica Iglesias. Le damos buenas tardes. Buenas tardes. Y bueno, antes estábamos con las recomendaciones, antes de escuchar esta grabación de Conrado, y sé que te has preparado una recomendación y me gustaría pues que la compartieras con los oyentes. Adelante. Pues yo el libro que quería recomendar es Campo de Fresas, que es una novela escrita por Jordi Sierra y Fabra en 1997, que trata sobre un grupo de jóvenes que salen un viernes noche y uno de ellos pues compra una pastilla con el diseño de un camello. El libro se inspira en dos historias de jóvenes de 18 años, de Lea Betts, quien murió 5 días tras caer en coma, y Helen Cousins, quien despertó después
meses después del coma, diciendo la frase "no bailéis con la muerte". Y yo lo recomiendo porque habla del peligro y las consecuencias que conlleva tomar droga, y además enseña de manera entretenida que el consumo de estas es malo. Muy bien, muchísimas gracias por esa recomendación. De nada. Así que seguimos adelante con La voz a ti de vida, y ahora es el turno de las lecturas. Y José Manuel, ¿qué lectura has traído para compartir? Bueno, voy a leer un poema que cierra precisamente el libro que he recomendado antes, La ceniza de tu nombre, del mismo título, de Jorge Villalobos. La lluvia más humana es la palabra. Como el ayer, nos cubre con su barro. También lo hace el futuro con sus alas. Y aquí las nubes que sueñan con tu voz. Tu fe en un verso. Humano es engañarse, ser, y eso basta, unas gotas de espíritu. Que el perdón cicatrice mis fantasmas, aun vagando en la memoria sin tumbas, sin olvidos que entierren las heridas. Nunca es tarde para decir adiós. Y humano, encadenar la voz con sombras, el alma en cuanto decimos desde ellas. Por eso, como un ahogo imborrable, la lluvia más humana es la palabra. Aunque nos despidiéramos del todo, llevo tu nombre escrito en la garganta. Muy bien. Beatriz, ¿qué vas a leer? Pues yo voy a leer un fragmento de uno de mis libros favoritos, que es El nombre del viento. Que nada, aquí estamos esperando la tercera parte. Y dice así: ¿y alguna obra de teatro? ¿Has visto El fantasma y la pastora o El rey del medio penique? Cronista frunció el ceño. ¿No es esa en la que el rey le vende su corona a un niño huérfano? Basta asintió. Y el niño se convierte en un rey mejor que el verdadero. La pastora se disfraza de condesa y todo el mundo queda asombrado por su encanto y su elegancia. Titubeó, buscando las palabras por su encanto y su elegancia. Titubeó. Verás, existe una conexión fundamental entre lo que uno parece y lo que uno es. Todos los niños fata lo saben, pero vosotros, los mortales, no lo veis. Nosotros sabemos lo peligrosas que pueden resultar las máscaras. Todos nos convertimos en lo que fingimos ser. Cronista se relajó un poco, pues pisaba terreno conocido. Eso es psicología elemental. Si vistes a un mendigo con ropa lujosa, la gente lo tratará como a un noble, y el mendigo está a la altura de lo que esperan de él. Eso solo es la parte más pequeña, replicó Bast. La verdad es mucho más profunda. Pasa tras un momento. Todos nos contamos una historia sobre nosotros mismos. Siempre, continuamente. Esa historia es lo que nos convierte en lo que somos. Nos construimos a nosotros mismos a partir de esa historia. Cronista arrugó la frente y se despegó los labios. Pero Bast levantó una mano. No, escúchame, ya lo tengo. Conoces a una chica tímida y sencilla. Si le dices que es hermosa, ella pensará que eres simpático, pero no te creerá. Sabe que esa belleza es obra de tu contemplación. Bast se encogió de hombros, y a veces basta con eso. Pero existe una manera mejor de hacerlo. Le demuestras que es hermosa. Conviertes tus ojos en espejos, tus manos en plegarias cuando la acaricias. Es difícil, muy difícil, pero cuando ella se convence de que dices la verdad. Bast hizo un ademán emocionado. De pronto la historia que ella se cuenta a sí misma cambia, se transforma. Ya no la ven hermosa, es hermosa y la ven. Creo que alguna vez has hablado de este libro tú misma aquí. Sí. ¿Nos puedes recordar quién es el autor o la autora? Porque... De Patrick Rothfuss. Muy bien. Verónica, ¿qué vas a compartir con los lectores? Con los oyentes, perdón. Pues he preparado un texto propio que habla sobre la libertad y el amor. Adelante, te escuchamos. La luna escondía ese misterio, el mismo que las estrellas le guardaban. Cada vez que la noche abordaba los dorados rayos del sol, mi corazón suspiraba. Podría ser libre al fin, y ni el propio Morfeo lo adormiría esa noche. Tanto pesaban las penas que como cascadas manaban de él, tanto ruido traía el viento que lo arrastraba, y tanto dolían las espinas que lo envolvían, que solo la oscuridad podía darle la paz que necesitaba. Fue así como un día tras día esperaba con ansias al crepúsculo. Y yo le pregunté al búho, ¿por qué tanto misterio?
¿Acaso teme a la dulce luz, a las simpáticas aves o a los alegres sonidos del día? Y él me respondió, no, él teme algo peor, que un día amanezca y su querida luna no aparezca. ¿Cómo es posible temer a la bella naturaleza en el momento que más viva y hermosa está, si la noche es temida por todos y sabemos que nunca nadie la querrá? «Cuán equivocada estás», me replicó el búho. «La noche es amada por muchos». Yo no comprendía el porqué y él me comenzó a explicar. La noche trae consigo la calma y la soledad. En ella puedes observar las pequeñas luces de las luciérnagas, simulando lejanas estrellas, y puedes oír a los grillos cantándole a la luna. La luna, qué hermosa palabra, ¿no crees? Es por ello que tu corazón cayó embrujado y allí sigue esperando a que vuelva otra vez la noche. Muy bien. Quedan unos 3 minutos para terminar. Beatriz, ¿qué va a leer ahora? Yo un fragmento que me pasó mi amiga, que decía que quería que lo leyera. Pues este es el momento. Hay 2 tipos de secretos. Hay secretos de la boca y secretos del corazón. La mayoría de los secretos son secretos de la boca, chismes compartidos y pequeños escándalos susurrados. Estos secretos ansían librarse por el mundo. Un secreto de la boca es como una china metida en la bota. Al principio apenas la notas, luego se vuelve molesta y al final insoportable. Los secretos de la boca crecen cuanto más los guardas y se hinchan hasta presionar contra tus labios. Luchan para que los liberes. Los secretos del corazón son diferentes. Son íntimos y dolorosos y queremos, ante todo, esconderlos al mundo. No se hinchan ni presionan buscando una salida. Moran en el corazón y cuanto más se los guarda, más pesados se vuelven. Es mejor tener la boca llena de veneno que un secreto del corazón. Cualquier idiota sabe escupir el veneno, pero nosotros guardamos esos tesoros dolorosos. Gracias. Nada. Voy a terminar el programa con un poema de Juana Castro, con la poeta que hemos entrevistado al principio y que además nos ha regalado su verso de su propia voz. Este pertenece a No temerás y se titula Diezmo. En el campo una tarde derramara mis estillos de fresas por su cuerpo y la cama una noche sembré de rosas rojas. Paseé siempre oblicua y a mis ojos sus huellas como un túnel de escarcha se le abrían. Lejos plantó de mí su tienda con la risa cerrada de ignorar los más dulces cuchillos por las calles. Así no era la vida. No era el sueño en la boca como nunca el recuerdo que trama la memoria. En el beso matara con las manos o por la tarde aquella. Pero ¿cómo dormidera su nombre? ¿Cómo? Si no sé dónde estuvo, ni si fue su verdad, la colmena de sol que padecí desnuda. Hasta el próximo programa. Nos encontramos de nuevo en Radio Traje de Cabra con la voz a ti de vida.